En esta segunda parte de estadística vamos a trabajar con unos indicadores estadísticos que se calculan en base a los datos que nosotros tenemos, o sea, siempre nos mantenemos en lo que es análisis de datos, ¿sí? Como dijimos al principio, la estadística se dedica a analizar los datos, a organizarlos y a mostrarlos de distintas formas. Para eso calculamos el mean, median y mode, que son tres indicadores estadísticos de como el comportamiento central de un set de datos, ¿no? ¿Qué significa el comportamiento central? Bueno, ahora vamos a ver cuando vean qué significa cada una de estas, van a ver que es algo que nosotros calculamos todo el tiempo. En el caso del mean es el promedio común, el promedio que nosotros calculamos siempre. En matemática y en estadística especialmente y oficialmente, en vez de decirle average, le decimos mean. Entonces, por eso acá les puse the mean of a series of data is what we usually call average. It is obtained by adding all the numbers and divided by the amount of numbers we had. Eso ya lo saben calcular, lo calculan siempre con sus notas del colegio, con sus notas de cualquier clase. Por otro lado, el median es el número que está en el medio, ¿sí? ¿Me suena median, medio? Bueno, para que se acuerden. Entonces, the median of a set of numbers is obtained by arranging those numbers in ascending order, o sea, obviamente es el número que está en el medio una vez que ordeno la información, ¿no? Lo ordeno de menor a mayor, and finding the number that falls in the middle. ¿Qué pasa si no hay un solo número en el medio? Cuando los datos son impares, hay un solo número en el medio, pero cuando la cantidad de datos es par, por ejemplo, 100 datos, hay dos números que están justo en el medio. If there are two middle numbers, then the median would be the average of those. O sea, de los dos que están en el medio, calculo el promedio y esa va a ser la median. ¿Sí? En el caso del mode, que en castellano se llama moda y a mí me encanta porque me ayuda a acordarme de qué se trata. The mode of a series of numbers is simply the number that occurs more often. ¿Vieron que cuando algo está de moda lo tiene todo el mundo? Bueno, para que se acuerden es eso, el número que más aparece, el que más frecuencia tiene, ese es el mode. Así que estas tres cosas es lo que nosotros vamos a calcular en base a distintos sets de números, ¿sí? En este caso vamos a hacer este ejemplo, dice find the mean, median and mode of the following set of numbers. Acá tenemos poquitos números, vamos a hacer este primer ejemplo para que nos acostumbremos. Tenemos 3, 6, 9, 10 números, ¿verdad? Entonces, de estos 10 números vamos a calcular el mean. El mean era el promedio normal, o sea que tengo que hacer 5 más 4 más 10 más 3 más 3 más 4 más 7 más 4 más 6 más 5 y todo esto dividido 10. Toda esta suma me da 51 dividido 10 me da 5.1. 5.1 es el mean. Cuando tengo que calcular el median, yo les había contado que ven que acá yo tengo todos los datos y están desordenados. Entonces lo primero que tengo que hacer es ordenarlos de menor a mayor. El menor valor que aparece es 3. Tengo 3, 3. Tengo 4, 4, 4. Puedo ir tachando una vez que los anoté para que sea más fácil. Después tengo 5, 5. 6, 7, 10. Una vez que los tengo ordenados, como hay 10 valores, los valores que están en el medio van a ser el 5 y el 6, ¿no? 1, 2, 3, 4. Vamos a marcarlo con otro color. Este valor y este valor, ¿no? Acá tengo 4, acá tengo 4. Esos dos valores son los valores que están en el medio. Después más adelante vamos a ver que si tengo más valores hay una forma de calcular cuál es la posición central. 4
y 5, entonces tengo que calcular el promedio. Voy a hacer 4 más 5 dividido 2. Esto es 9 dividido 2, que es 4.5. Entonces el median, que es el valor del medio, es 4.5. El mode, como dijimos antes, es el número que más se repite, ¿sí? Y en este caso, el número que más se repite es el 4. Lo veo a simple vista acá, ¿no? Tengo 2, 3, 3, 4, 2, 5 y los otros de todos los otros números tengo uno solo. O sea que el mode, en este caso, es 4. Estos tres indicadores estadísticos me ayudan a analizar la información que yo tengo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de notas de un examen y me puede servir el promedio para ver cuál fue el promedio de todas las notas. Me puede servir el median para ver cuál fue la nota que estaba por el medio. Y el mode también me puede servir para saber, bueno, cuál fue la nota que más se sacaron. ¿Sí? Entonces, depende de la información que yo tenga, me va a servir más el mean, el median o el mode, o me van a servir los tres. Hay otro indicador que yo no lo tengo acá porque la unidad, o sea, la sección de Statistics se llama Mean, Median and Mode. Pero en los ejercicios aparece otro indicador más que se llama Range, que les voy a hacer un cuadradito acá para que lo tengamos. El range, que en castellano sería el rango, lo que me indica es qué tan separados están el valor más chiquito y el valor más grande. Sería el valor más grande, vamos a ponerlo así, menos el valor más chiquito. Sería, ¿vieron cuando calculábamos en una clase, en un intervalo de clase, en lo que hicimos con Histogram, por ejemplo, que calculábamos el width de ese intervalo? Bueno, el range es como el ancho, pero de toda la información que yo tengo. Por ejemplo, si estuviéramos calculando, no sé, la temperatura máxima de todos los días del verano, por ejemplo, y yo quiero ver cuál es el rango de esas temperaturas, y van desde, no sé, 23 grados hasta 32 grados. Entonces, el rango va a ser 32 menos 23 y ahí lo voy a obtener, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta y anótenlo, porque si bien no aparece tanto en los ejercicios, necesitamos saber qué es. Veamos qué pasa cuando yo tengo que calcular el median y el mode, pero me dan un frequency table. No me dan los datos sueltos como me los dieron acá. Me dan los datos ordenados en un frequency table. ¿Qué me están diciendo en esta frequency table? Dice, the marks obtained by 100 students in a test were as follows. O sea, son notas de alumnos en un examen. Son 100 alumnos, esto es importante, después lo vamos a utilizar. Y acá me dice que 4 alumnos se sacaron 0, que 19 alumnos se sacaron 1, que 25 alumnos se sacaron 2, que 29 alumnos se sacaron 3 y que 23 alumnos se sacaron 4. ¿Sí? Entonces, me pide que calcule the mean mark, o sea que le calcule el mean, the median mark, o sea que calcule el median, y the modal mark, que es lo mismo que pedirte que calculen el mode, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo acá tendría que sumar todas las notas y dividir por la cantidad, pero yo acá tengo las notas agrupadas. Entonces, para calcular el mean con el frequency table, o sea, yo podría, si ustedes quieren, hacer esta listita, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 19 veces, 2, 2, 2, 25 veces, 3, 3, 3, 29 veces, pero no tiene sentido, porque acá yo podría hacer 0 multiplicado por 4, 1 multiplicado por 19, 2 multiplicado por 25, ¿se entiende? Yo acá tengo 25 veces la nota 2, entonces hago 25 por 2. Con lo cual obtenemos una pequeña fórmula, que igual es muy lógica, para calcular
el mean cuando me dan un frequency table. Lo que me dice acá es que yo sume cada número multiplicado por su frecuencia. O sea, multiplico el número por la frecuencia, 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 el número por la frecuencia y sumo todo. Si lo quisiera escribir, ¿qué haría? Haría 0, ay, perdón, 0 multiplicado por 4 más 1 multiplicado por 19 más 2 multiplicado por 25 más 3 multiplicado por 29 más 4 multiplicado por 23. Una vez que hago esa cuenta, que ahora la vamos a hacer, todo eso lo tengo que dividir por el total de números. Acá el total me lo dicen, son 100. Si no me dicen el total, acuérdense que yo puedo sumar todo esto, todas las frecuencias, y voy a obtener el total. El total de toda esta cuenta, si ustedes la resuelven, les va a dar 248. Entonces me queda hacer 248 dividido 100, que me va a dar 2.48. Este va a ser el mean, o sea, el promedio de las notas de estos 100 alumnos. ¿Qué pasa cuando tengo que calcular el median? En este caso, si ustedes se fijan, el median va a caer, como tengo 100 alumnos, va a caer en la posición 50 y la posición 51. ¿Cómo hago para saber esto? Cuando el número es par, yo divido por 2, 50 va a ser la posición central, pero también va a ser la 51, ¿sí? Esto pasa cuando el valor total es par. Cuando el valor total es impar, simplemente hago el número, le sumo 1 y lo divido por 2. Como les puse acá, we are looking at the grades of 100 students. If we have our grades in order, then the median would fall in position 50 and 51. Acá les anoté lo siguiente. Finding the median position. If it is an even number, the total amount la dividimos por 2 y es el número que obtenemos y el siguiente, lo que les dije recién. Como acá 100 dividido 2 me da 50, va a ser el que esté en la posición 50 y el que esté en la posición 51. ¿Cómo buscamos acá la posición 50 y la posición 51? Lo que vamos a ir mirando es las frequencies en orden, ¿sí? Porque estos valores, ¿se acuerdan que para calcular el median, como dijimos acá, los valores tienen que estar ordenados de menor a mayor? ¿Qué pasa? Cuando me lo dan en un frequency table, ya están ordenados de menor a mayor, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, como les había dicho, acá tendría que haber un 0, un 0, un 0, un 0. O sea que las primeras 4 posiciones son 0. Las siguientes 19 posiciones son 1. ¿En qué posición estoy? Y en la posición 4 más 19. ¿Sí? Porque es como si yo tuviera 0, 0, 0, 0, después 1, 1, 19 veces. Voy a estar en la posición 19 y 4, 23. Si le sumo 25 posiciones, voy a estar en la posición 48, ¿sí? Porque después voy a tener 2, 2, 25 veces. Posición 48. O sea que la posición 50 y 51 tienen el valor 3, ¿no? Porque después de todos estos dos voy a tener 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 29 veces. O sea que la posición 50 y la posición 51 van a ser de valor 3. Con lo cual, tengo en la posición 50 un 3, en la posición 51 un 3, el promedio entre 3 y 3, adivinen cuál es, 3. Entonces, el median resulta ser 3. Es un poquito más complicado cuando tengo un frequency table, ¿por qué? Porque tengo que pensar en esto de las posiciones. Recuerden que si la cantidad de valores es impar, lo que hago es sumarle 1 y dividir por 2. Por ejemplo,
si la cantidad de personas que yo estoy midiendo es 201, yo tengo que sumarle 1, que me da 202, y lo divido por 2. La posición central es la posición 101. Luego lo que hago es ir y buscar en la frequency table la posición 101. Esto es un ejemplo. Acá ahora, como estábamos contando 100 personas, no lo puedo hacer con un número impar. Veamos qué pasa con el mode. El mode es el más fácil de todos. ¿Por qué? Porque el mode es el que sucede más veces, o sea, es el que número más grande de las frequencies. En este caso es casi obvio, o en todos los casos es medio obvio. Lo único que hago es mirar la tabla y ver cuál número de la frecuencia es más grande. Como la frecuencia más grande es 29, que está para la nota 3, el mode también va a ser 3. ¿Qué pasa? Esto ya es un poquito más complicado. Si tengo que calcular min, median y mode en datos que están agrupados. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para los histograms trabajamos con datos que están en una clase, ¿sí? Por ejemplo, entre 30 y 39, entre 40 y 49. Teníamos el ejemplo de la edad de la gente que estaba en un vuelo a New York. Era, no sé, entre 40 y 50, entre 60 y 70. Entonces, cuando tenemos la información agrupada, tenemos una desventaja. Que nosotros sabemos que, por ejemplo, estos son los resultados de 51 alumnos en un examen. Nosotros sabemos que hay 7 alumnos que se sacaron entre 30 y 39, pero no sabemos exactamente cuánto se sacó cada uno. Lo mismo con 14 alumnos que se sacaron entre 40 y 49, no sabemos cuánto se sacó cada uno, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular un estimado, ¿sí? El min, vamos a encontrar un min que va a ser una estimación del promedio. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que estimar más o menos cuánto se sacaron estas 7 personas, más o menos cuánto se sacaron estas 14 personas, más o menos cuánto se sacaron estas 21 personas y más o menos cuánto se sacaron estas 9 personas, lo voy a tener que estimar para poder calcular un estimativo del promedio, ¿sí? No va a ser exacto. Con respecto al median, tampoco vamos a poder calcular la median exacta. Y con respecto al mode, tampoco. Como si se fijan en el ejercicio, la consigna en el ejercicio C, me dice que tengo que encontrar la modal class, no directamente el mode. ¿Por qué? Porque en el caso este, solamente voy a poder encontrar la clase en donde yo tuve mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para encontrar el aproximado del min es encontrar un aproximado para la nota que se sacaron estas 7 personas, un aproximado para la nota que sacaron estas 14, un aproximado para las que sacó 21 y un aproximado para lo que sacó estas 9 personas. Para esto, lo que vamos a utilizar es una nota que represente esta clase, una nota que represente esta clase, una nota que represente esta clase y una que represente esta clase. ¿Cuál se les ocurre que vamos a usar? Es bastante obvio a esta altura. Vamos a usar lo que decimos que se llama el midpoint. ¿Se acuerdan que para hacer el frequency polygon usábamos el midpoint? Bueno, acá es lo mismo. Y el midpoint en realidad es el promedio, ¿sí? Si yo tengo notas entre el 30 y el 39, lo que voy a calcular es el promedio. Voy a hacer 30 más 39 dividido 2, que me da 34.5. Si hago 40 más 49 dividido 2, me va a dar 44.5. Si hago 50 más 59 dividido 2, me da 54.5. Y si hago 60 más 69 dividido 2, me da 64.5. Entonces, vamos a usar estos valores como si fueran la nota representante de cada una de las clases.
Por eso decimos que es un aproximado. ¿Por qué? Porque no va a ser preciso, porque no es que las 7 personas se sacaron 34.5, pero calculamos un promedio de lo que se pueden haber llegado a sacar esas 7 personas y eso vamos a utilizar para calcular el min. Ahora, el min lo tenemos que calcular de la misma forma que lo calculamos acá, ¿no? Tengo que hacer el número por la frecuencia más el número por la frecuencia y así, y luego dividirlo por el total de los alumnos. El total de los alumnos era 51, lo tenemos acá. Entonces, voy a hacer 7 por 34.5 más 14 por 44.5 más 21 por 54.5 más 9 por 64.5. Todo esto dividido 51. Una vez que realizo esta cuenta, me termina dando un número con un montón de decimales, 50.77450, plin, 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 y en general lo que hacemos es redondearlo. En realidad lo redondeamos a lo que nos pidan en el momento o a lo que nos parezca en el momento. En este caso, como estamos hablando de notas, lo vamos a redondear a 2 significant figures para que nos quede una nota entera, ¿sí? Y que no nos quede con coma. Entonces lo vamos a redondear con 2 significant figures que nos va a dar 51. Entonces vamos a decir que el min es 51. ¿Y por qué es un estimado? Imagínense que yo estimé esto, utilicé el promedio y luego redondeé el resultado final, o sea que vamos a tener en cuenta que esto es un promedio estimativo, ¿sí? Para calcular el median, que tampoco podemos encontrar el median exacto, ¿por qué? Porque no sabemos tampoco, no sabemos cuánto se sacó cada uno. Lo que vamos a tener que ver es cuál es la posición central de los valores. De nuevo, es parecido o igual a lo que hicimos acá. ¿Qué pasa? Acá yo tenía 100, entonces lo dividí por 2 y utilicé la posición 50 y la posición 51. Acá tengo 51 alumnos. Entonces, como les dije, hago 51 más 1 que me da 52, lo divido por 2, me da 26. Lo que significa que el median cae en la posición número 26. Me voy a fijar en qué clase de estas está la posición 26 y obtengo que acá tengo 7. Entre 30 y 39 tengo 7. 7 más 14 me da 23. O sea que el median cae en esta clase, ¿sí? Lo único que podemos decir al respecto es que el median would be in the 26th position y que cae en la clase de entre 50 y 59. O sea que la nota media en realidad es entre 50 y 59. No podemos decir más nada, no podemos encontrar el median exacto. Si quisiéramos estimarlo, diríamos que puede ser aproximadamente el promedio, ¿no? 54,5, pero no es la realidad. No podemos encontrar el exact median. Sabemos que el median está en la clase de entre 50 y 59. Y para encontrar the modal class, acá les puse we can't find the exact mode, esto es lógico después de todo lo que trabajamos, pero sí podemos encontrar el modal class. ¿Qué va a ser el modal class? La clase que más alumnos obtuvo, ¿no? Y acá de nuevo es la clase entre 50 y 59. Entonces ponemos modal class 50.